¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la salud y la seguridad en Ecuador con otro notable invitado, Alexis Ponce, analista internacional, directamente desde Quito. Alexis Ponce, una cálida bienvenida al programa. Un abrazo para ti, mi querido Jorge, y a toda tu audiencia en el mundo. Alexis, mueren 18 niños en un hospital de Guayaquil en los últimos días por falta de insumos. ¿Qué pasa? Bueno, la gente ha acuñado una frase que los medios hegemónicos ligados al régimen del actual presidente, el señor Noboa, han calificado como una muerte ya no de 18 bebés, sino de 12 bebés, como si 6 menos le quitaría gravedad al asunto, y señalan que es por falta de insumos médicos. Yo he dicho, como sobreviviente, como familiar cuidador de pacientes que han fallecido durante estos años del régimen oligárquico, que mueren de un novoísmo en el sistema de salud pública que está prácticamente exterminado. Así como mi esposa murió de Moreno y de Lazo, así como 1000 pacientes de diálisis muertos por falta de diálisis han fallecido, no por la falta de diálisis que no les entregaban estos gobiernos, mueren por Lazo, mueren por Noboa. Es decir, aquí hay una responsabilidad política que implica destartalar al Estado, ejecutar las medidas planteadas por el Fondo Monetario Internacional para la desaparición del Estado Nacional y las privatizaciones. Así que estos niños, estas criaturas, estos bebés, mueren debido a esa circunstancia, en un siglo en el que ya una parte de América Latina ha superado los graves problemas endémicos estructurales de salud y en donde es vergonzoso, más que las muertes, la indiferencia social ante ellas. También para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, Alexis, durante 10 años, del 2007 al 2017, gobernó un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, liderado por el presidente Rafael Correa, y allí el avance en el cuidado de salud, en la construcción de hospitales, en lo que es la inversión también en medicamentos, en temas científicos, fue claramente un avance. Y de ahí en más, le sigue un presidente que, de acuerdo al presidente Correa, se transformó en un traidor. Estamos hablando de Lenín Moreno. 6 meses después, porque era un heredero de Correa, se da vuelta como una media, implanta desde el 2017 hasta hoy el neoliberalismo salvaje. ¿Y qué pasa con el cambio de salud? De los 10 años de una visión progresista del cuidado del ecuatoriano de a pie, desde el 2017 a hoy con 3, este es el tercer gobierno neoliberal de entonces Lazo, Noboa y antes Lenín Moreno. Correcto, has hecho un perfil, un resumen histórico de estos últimos eh, más de 10 años. Ya vamos para 10 años de Rafael Correa y justo estos otros años que ya parece un siglo de lo que hemos padecido, se ha convertido 8 años en 8 siglos. Y claro, por supuesto, hay una gran diferencia. Fíjate tú que desde el año, como tú señalas, desde el año 2007 hasta el año 2017, hay una sensación objetiva, porque tú la puedes ver, la puedes sentir, la puedes tocar, la puedes recibir, sea como cuidador o como familiar, como periodista, analista, como simple ciudadano, como turista, puedes ver ese adelanto en salud, que forma parte de los adelantos de salud de todos los gobiernos progresistas de América Latina y del mundo. En particular, en el caso ecuatoriano, hay, como tú sabes, a nivel mundial en el año 2015 una crisis, la crisis de los commodities, la crisis petrolera, y esto hace que, por ejemplo, tengas problemas con morfina. ¿Qué significa la morfina para el caso de la salud? Significa menos dolor, significa cero dolor, significa combatir el dolor oncológico, por ejemplo. Y cuando nosotros entrábamos a el área de oncología del Hospital del Seguro Social, nos respondían, no hay morfina, vuelva en 3 meses. Tú lo que hacías es entrar a las redes sociales
pedirle al presidente, mire presidente, está pasando esto, él de inmediato, apenas te leía como ciudadano, ordenaba ese momento que las autoridades procedan a acudir al sitio o él mismo iba y la morfina aparecía o había alguna explicación positiva que permitía continuar con tu tratamiento. Mi compañera, por ejemplo, durante los años 2017 del Morenato, 2018, 2019, hasta un poco antes de la pandemia, 2020, inicios, ella se enojaba mucho con los pacientes que estaban a su lado y que continuaban o seguían esta propaganda atrozmente fascista de ensañarse con el correísmo, con la Revolución Ciudadana y acusarle de todo. Y ella decía, me perdonan por favor, soy extranjera, soy colombiana, me atiendo aquí por mi cáncer y déjenme decirles que bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana hemos tenido quimioterapia todos, todo el tiempo, radioterapia, hormonoterapia y atención como debe ser. Y es ahora cuando no tenemos. Y esto tiene un vector muy interesante. Yo tengo análisis y sobre todo una especialización en historia, mi querido Jorge. Y encuentro que desde el Morenato hacia adelante, eso tiene que ver con dos cosas. En la historia de la mafia, en 1940, es por primera vez en el mundo que los hospitales públicos se reparten las mafias de Calabria, Sicilia, Nápoles, etcétera, Palermo. Y en segundo lugar, en la pandemia, en los 90, en 2020, la mafia italiana se hace muy reconocida porque se apodera de todo el circuito de mascarillas y hasta fundas de polietileno para los cadáveres y alcohol. Esto sucede en el Ecuador de Moreno, en el Ecuador de Lazo y en el Ecuador de Noboa. ¿Por qué? Porque como un instrumento de compra-venta de votos en el Congreso para no caer, Moreno entrega los hospitales a los partidos políticos de derechas. Entrega los hospitales para que lo administren una generación nueva de políticos empresarios sin escrúpulos que posteriormente, cuando el Ecuador pasa a ser el primer país con la mayor exportación de cocaína en el mundo a Europa desde puertos bananeros, el Ecuador, que eso está pasando en estos 2 años de gobierno de Noboa, el Ecuador en el gobierno de Moreno y de Lazo entregan estos hospitales públicos para que los políticos dirijan, pero de inmediato esos políticos, ¿sí?, entregan la administración y esto está más que evidente en el caso ecuatoriano. Hay múltiples denuncias a las mafias. Entonces es trágica la situación del Ecuador. Después de Italia, en manos de la Cosa Nostra, de la Drangheta, de la Camorra y de la mafia, es el segundo país que tiene estos antecedentes históricos lamentables. Por eso es que cuando la gente dice, ¿pero por qué esta situación? Por esto mueren los 18 bebés. Durante la campaña presidencial del primer mandato corto de este señor Noboa, que hay que aclarar que es el hijo del hombre más rico del Ecuador o uno de los más ricos, que pertenece al grupo Noboa, que es el mayor exportador de bananas y, como tú dices, desde puertos bananeros llegan a Europa barcos que también son de propiedad de esa familia, en donde cuando llegan a Europa encuentran cocaína en ese tipo de cargamentos, un tema que queda completamente silenciado adentro del Ecuador. Pero todo esto para preguntarte, ¿qué dice el señor Noboa de esta debacle desde el punto de vista del cuidado de salud? ¿Cómo se defiende? Uno, el culpable es Correa, porque es las matrices de la narrativa de los nazis, de los fascistas y ahora de la extrema derecha, de Steve Bannon para acá, el asesor de Trump para acá, Bolsonaro, etcétera, siempre es acusar al otro, siempre es acusar a la izquierda, siempre es acusar al progresismo, sin bases, sin evidencia, sin seriedad, sin ética, sin escrúpulos, porque no lo tienen. Están desprovistos de todo eso. Y entonces, primero es acusar de todo a el gobierno de Correa, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay una nueva generación que, gracias al manejo mediático y al manejo de manipulación de millones de conciencias, cree lo primero que le dicen. No es capaz de hurgar, de investigar, de razonar y de pensar. Todo se mueve por ese instintivo efecto del fenómeno de Pavlov, el científico ruso. Dale un terrón de azúcar al perro y empieza a babear. Es exactamente lo mismo lo que sucede. Y claro está, como segundo argumento, a pegarse con los trabajadores. Han votado 5,000 trabajadores. Solamente en el fin de semana
que fue un feriado, quiere decir vacaciones obligadas, un feriado por el Día de la Independencia Nacional, solo en ese feriado botaron a la calle 500 trabajadores del sector petrolero y después se dieron cuenta que ya no tenían técnicos porque está parado. El 100% de los pozos petroleros está parado en el Ecuador, por primera vez en la historia desde que tenemos petróleo. Y se dan cuenta de que se quedan sin técnicos, que no va a manejar absolutamente nadie nada, y entonces los devuelven a sus puestos a cerca de 50. Pero estas barbaridades están aconteciendo porque hay un país que lo deja, ¿no? Alexis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alexis Ponce directamente desde Quito. Estamos hablando de la salud y la seguridad en Ecuador. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alexis Ponce, analista internacional desde Quito. Estamos hablando de la salud y la seguridad en Ecuador. Y acá traigo a tu atención, Alexis, un incidente que se dio en horas recientes, en días recientes, y que lo que tiene que ver con organizaciones defensoras de derechos, y estoy hablando de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy hablando de Human Rights Watch, etcétera, etcétera, muchas otras, estamos hablando de una decena o docena, denuncian entonces la actitud que ha tomado el presidente Daniel Noboa, porque en días recientes sale a las calles él a dirigir una marcha rumbo a la Corte Constitucional. En el interín se ven grandes billboards, como dicen en inglés, o sea, grandes carteles con las fotos y los nombres de cada uno de los 12 miembros de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte temporalmente suspendió una serie de medidas que impulsa este señor Noboa y que a través de los expertos es calificado como un intento, un atentado a los derechos de los ecuatorianos. Y cuento también para tu atención, Alexis, un análisis de un politólogo, Osvaldo Moreno, y dice: otra vez se repite la estrategia de este señor Noboa y es de descalificar a lo que no puede controlar. Dice, antes fue el correísmo, hoy como no puede controlar a la Corte Constitucional, entonces está haciendo esto de descalificarla, luchar contra eso, y todo eso, dice, en busca de popularidad. ¿Cómo lees tú esta situación de inseguridad que sigue viviendo el país y esta actitud de manipular la opinión pública a través de infundir miedo o desacreditar a la gente? Bueno, es parte de un mismo proceso, ¿no? De una misma estrategia. Vacían el sector público de la salud, del empleo, de la educación, de la alimentación, de la jubilación, porque es parte de una misma estrategia que requiere para ello la privatización, las ganancias ilimitadas para el sector privado y en especial para esa familia, que es la familia más rica, ¿sí? Más rica, más millonaria de todo el Ecuador. En efecto, la familia Noboa, como bien lo dijiste al inicio. Y, por supuesto, esto tiene que ver con ese nexo que tiene que ver entre mafia y lumpenburguesías, que a esto poco se refieren ahora en el Ecuador, pero en América Latina es impensable que hayan GDOs, grupos de delincuencia organizada, mafias, carteles, etcétera, sin la intervención de los estados. Esto dicen los mejores y más serios analistas del mundo. Es imposible. Hoy, por ejemplo, acaban de publicarse un libro en los Estados Unidos por parte de un periodista investigador durante 15, 20 años que ha investigado y encuentra en lo que él llama el cartel de drogas más importante del mundo, más grande de los Estados Unidos, está en el Pentágono, está en el Fort Benning, ¿cierto? En el caso ecuatoriano, todas estas medidas tienen que ver con
esta modalidad, primero ha salido la extrema derecha del closet, a nivel mundial, a nivel continental y en el Ecuador. Por eso es que en esa marcha que tú muy bien aludes, estás como siempre muy bien enterado, participan por primera vez en una marcha de Noboa abiertamente neonazis que saludan con su famoso saludo hitleriano, repugnante por supuesto, y que llevan cruces gamadas en los brazos, cruces esvásticas. Mientras pasa esto en esta marcha, entre comillas, lo que no ve la gente es que es un fenómeno muy parecido a algo que ya tuvimos en América Latina y que se llamó fujimorismo, se llamó montesinismo. En el caso ecuatoriano lo utiliza con el Mossad, con los israelitas que están muy cerca trabajando con el programa Pegasus, con la CIA, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente su propósito es, primero, el legitimar lo que ya Bukele acaba de hacer en El Salvador. Este lo quiere para el Ecuador, que es la presidencia vitalicia. Ojo, este no es un proyecto para 4 años, este es un proyecto por lo menos para 20 años. En segundo lugar, evidentemente se trata de que no haya un gobierno de otra tendencia, porque le tocaría investigar el narcoestado en el que vivimos. Y allí todas las cabezas de estos 3 últimos regímenes serían investigadas y caerían. Y en tercer lugar, lo más importante en este caso, para ello se le dejó por parte de la Corte Constitucional, tienes toda la razón, hacia allá marchó, para inculparla. La Corte Constitucional durante este año y medio de gobierno de Noboa lo dejó, como yo digo, como una metáfora, le dejó que se le aumenten, ¿cierto?, las uñas hasta convertirse en garras. Y ya cuando era demasiado tarde intentó cortar con corta uñas. Y eso fue tarde. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Constitucional todo el tiempo le aceptó todas las barbaridades a Noboa. Le legitimó y le justificó con sentencias y resoluciones todas las barbaridades que hace. Pero la Corte Constitucional, en un momento excepcional, con gran dignidad, y por eso hay que defender la Corte Constitucional y sobre todo la Constitución, recientemente echa abajo, dice que cuestiona ciertas leyes en las que este señor, a través de proyectos económicos urgentes, lo que ha convertido al Ecuador es un estado policíaco militarizado, ¿sí? En donde se puede acusar a cualquier persona de lo que sea, bajo esta narrativa de extrema derecha de acusarnos a todos de narcoterroristas, cuando el narcoterrorista es él. Y finalmente, cuando Noboa, mientras antes felicitaba y era la mejor corte constitucional cada vez que le aceptaba sumisamente las cosas, ahora se convierte en un reducto peligroso de narcoterrorismo. Y hacen lo que están haciendo. Pero ojo, también es para legitimar el otro tema, que es la consulta que tiene en camino. Es una consulta de 7 preguntas, una consulta popular que este tipo está elevando. Y de las 7 preguntas, esto te dejo en el aire, de las 7 preguntas he detectado que 4 preguntas de las 7 sirven para consolidar el lavado de dinero sucio y el narcotráfico de manera escalada. Y además, entre las preguntas que hay en este plebiscito o en este referéndum, porque ya hizo otro y le fue muy mal, las 2 preguntas más importantes de que hizo anteriormente, recibió un no rotundo, vuelve a hacer las mismas preguntas, un poco disfrazadas de otra manera, pero insiste en repetir la misma cosa o es exagerado esa evaluación. Insiste porque es un sinvergüenza, porque sabe que es un pueblo sin memoria, porque sabe que la gente progresista y de izquierda está esperando 4 años para intentar vencerlo en unas urnas y en las elecciones que maneja él mismo con la señora Tamay y el Consejo Nacional Electoral, que es de él. Y entonces, mientras tiene una conalle que no pasa del Twitter, que no pasa de el comunicado, tenemos ese es el gran desastre del Ecuador actualmente, que las fuerzas sociales y políticas no han logrado pasar más allá hacia una agenda que determine de manera concreta. Se trata de una dictadura fascistoide disfrazada de civil que está buscando por todos los medios el consolidar el poder. Acabar con la Corte Constitucional, para ahí sí tendría todo. Fiscalía como la tiene, tendría todo. Y con la consulta popular, efectivamente, volvería a hacer estas preguntas en las que cree que va a ganar, cuando el pueblo ya le dijo no. Pero juegan mucho a la desmemoria y a la manipulación mediática. Y también han metido otras preguntas que tienen que ver con los temas que yo te digo. Por ejemplo, toda persona seria que analice la realidad del narcotráfico en el mundo sabe el rol de los casinos,
sabe el rol de los casinos. Ya planteó antes y dijo que lo sacaba de la consulta anterior por la mucha presión social en contra. Y ahora lo vuelve a poner, pero solamente para casinos de alto nivel de lujo. ¿Por qué? Porque su tía tiene ese interés económico, su tía, la señora Noboa, Isabel Noboa, de este grupo económico tan multimillonario, tiene interés en ello. Entonces, fíjate tú cómo de esa manera tan inescrupulosamente hostigable están haciendo aquello. Y claro, los casinos sirven, como todo el mundo sabe, ¿sí?, para el lavado de dinero, del narcotráfico, de los carteles. Entonces, este es el reino de los carteles. Están felices con esas preguntas, ¿cierto? Además, plantean otro tipo de situaciones como el trabajo por horas, es decir, lo mismo que ya planteó antes, junto con medidas infames, como por ejemplo la que ya acaba de resolver la Asamblea Nacional y que le vuelve a poner como pregunta, que es el tema de quitarle el fondo económico que el Estado daba a todos los partidos para que haya una campaña igualitaria electoral, a todos los partidos. Eso quitaron diciendo de que hay que quitarles a los políticos esto, y la gente elemental aplaude, sin darse cuenta que esas medidas fueron las que escalaron, dispararon el narcotráfico en Colombia, cuando nadie del Estado podía poner normas que permitan igualar el gasto de dinero. Y Colombia se transformó rápidamente en un narcoestado y en una narcopolítica, en donde un senador con la valentía y la seriedad como fue Gustavo Petro, fue el que detectó y denunció la parapolítica y la narcoparapolítica en todos los estamentos del Estado, especialmente en el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué sucede en el Ecuador? Eso está ocurriendo ya, pero desafortunadamente el frente que menos ha trabajado el país, y en esto debemos hacer una autocrítica, todos los sectores progresistas de la izquierda, es el Frente Internacional. Requerimos potenciar mucho más aquello para que haya cuenta de que aquí hay un montesinismo y un fujimorismo con características narco. Alexis, un detalle también para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador. En Ecuador la moneda es el dólar, lo que facilita enormemente el lavado de dinero, porque entran dólares y no hay necesidad de hacer una conversión. Pero a propósito del tema de seguridad, o dentro de lo que entiendo que se va a consultar en esto que quiere promover nuevamente Noboa, es la instalación de bases militares extranjeras. Y acá ya tú recuerdas mejor que nadie que en los días anteriores a la última elección, entonces él saca de la manga a este señor Eric Prince, que es un paramilitar que ha montado, exacto, una organización de mercenarios, y trató de vender la idea que él iba a importar, digamos, ayuda internacional para combatir lo que son el narcotráfico, las organizaciones criminales. Cuéntanos esa relación de bases internacionales y este señor Prince y todo lo que tiene que ver con el norte. Bueno, este mercenario es un contratado, un aliado de Noboa. De hecho, estuvieron juntos mucho tiempo antes para establecer este contrato. Y mientras este tipo hacía la propaganda en contra de Venezuela. Y obviamente este señor, cuando llega a una agenda política. La agenda antidelincuencial no les interesa, eso es la tapadera. Yo por eso digo, por favor, al narcotráfico nunca lo derrotarán porque están involucrados en narcotráfico. ¿Sí? Si tú miras todas las actuaciones fiscales, todas las actuaciones judiciales, todas las actuaciones políticas del Ejecutivo, todas las actuaciones del Legislativo en manos de la minoría oligárquica, todo tiende a concentrar el narcoestado. Entonces, esta otra situación militar, en medio de un país en el que policías son descubiertos cada vez más cotidianamente, envueltos en los grupos delincuenciales de mafias y de narcotráfico, entregando armas, lo mismo los militares, toda esta suerte que ya hemos visto en el México antiguo, en la Colombia antigua, hoy está pasando esto en el Ecuador. Y claro está, para ello necesitan ese modelo. Y el modelo de las bases militares, mi querido amigo, gracias a ese testimonio de ese periodista, que no recuerdo ahora el nombre, es un nombre muy difícil, pero hace apenas unos pocos días atrás, acaba de publicarlo y de referirlo de manera internacional. Él acusa que las bases militares
y el estamento militar norteamericano no están hechos para acabar con el narcotráfico, están hechos para consolidar el narcotráfico. Así que esta situación está muy cercana a las otras preguntas, justo con la dolarización de por medio que atrae el capital sucio y, por supuesto, con el otro tipo de esquemas que ya están puestos en escena y que no se descubren. Por ejemplo, cuando viene este mercenario, los militares hasta el día de hoy, ni con él ni sin él, han entrado a los puertos bananeros. No hay un solo operativo. No hay un operativo en las haciendas bananeras donde están los bananos, donde se ponen en las cajas para la exportación. No hay nada de eso. Hay simplemente una cortina de humo que estamos combatiendo contra el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Pero no te olvides que desde Uribe para acá, desde mucho antes, todo aquel político de derecha, que desde la Italia de Andreotti, todo aquel político de derecha que diga que está combatiendo con el narcotráfico, tienes que ponerle siempre al revés. Está ayudando al narcotráfico. Así que, mi querido Jorge, en ese contexto hay por lo menos algo bueno. El día en que hubo esta movilización que tú aludías de Noboa, primero que duró 2 minutos en hablar y se fue, con un megáfono que estaba en desperfecto. Habló por un megáfono que no le oía ni la mamá, en 2 minutos, y se largó. Esto en medio de golpizas, agresiones a periodistas, en medio de que se les cae una tarima y unos adornos del partido ADN a los propios militantes, en medio de denuncias de que llevaron gente. Una de las denuncias salió de mí precisamente porque dirijo la Asociación Nacional de Pacientes, y varios pacientes y varios cuidadores de pacientes de niños con discapacidad se denunciaron que este señor, a través de sus funcionarios, se encargaron de establecer una represalia. O salen todas las madres de niños con discapacidades a esa marcha, o se les va a quitar el bono que han recibido desde el año 2007, desde Rafael Correa, el bono Joaquín Gallegos Lara. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta eso le falló. La gente no fue en gran masividad, la gente fue muy poca en comparación a las otras marchas. Y esto te hace ver de que hay un gran sector de la población que yo creo que es mucho más del 50%, ¿sí? Porque el 50% es el voto duro por la Revolución Ciudadana. Esa población ya está en contra de Noboa, pero ahora ha aumentado y va aumentando. La tragedia es de la clase media que continúa como en Argentina de Milei, ¿sí? Aquí en el Ecuador, pensando en que todo se trata del odio y todo se trata de incentivar esta política del yo primero y después que se hunda el país. Pero el resto de los temas están en apertura, puesto que hay un pueblo que yo creo que entra en resistencia. Alexis Ponce, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo para ti, querido Jorge.